Las esculturas más famosas de Camille Claudel. En este video veremos las obras más famosas de Camille, la escultora simbolista más famosa de toda la historia del arte. El hombre inclinado. Escultura de Camille Claudel del año 1886. Camille Claudel es un ejemplo trágico de lo que significa nacer en el momento equivocado. La sociedad de fin de siglo de Francia, cerrada y misógina, no veía con buenos ojos a una mujer escultora. Esto simplemente era una desviación. En 1886, Camille esculpía El León Penché, una obra de gran plasticidad donde no solo plasmaba su gran dominio de la anatomía y la técnica escultórica, sino que además deslumbraba por su belleza plástica y expresividad. La emotividad que desprende la obra es conmovedora. Con el uso de la contorsión y la postura forzada, Camille Claudel conseguía transmitir en un solo personaje lo que pocos artistas del momento: la fuerza del cuerpo y la sensibilidad de la fragilidad emocional. Pensemos que el ejercicio de la escultura suponía un enorme esfuerzo físico, era un oficio sucio, que requería destreza y vitalidad, todos atributos de la masculinidad. Fue por ello que la tragedia, la presión social y la traición marcaron a Camille Claudel, al punto de generarle graves crisis nerviosas que fueron empeorando día a día. Una tarde, con una orden de la propia familia Claudel, irrumpen en su taller unos enfermeros para llevarla contra su voluntad al centro psiquiátrico donde permanecerá, encerrada por el resto de sus días. Por aquel entonces, en Francia se ejercían las peores prácticas psiquiátricas. Camille Claudel no podía tener razón en defender que era una gran escultora y que se le había ninguneado. Su talento y su destreza no eran normales para una mujer de su época y por ello su diagnóstico fue una sistemática manía persecutoria acompañada de delirios de grandeza. Lúcida y desesperada, Camille escribió numerosas cartas, pidiendo que le sacaran de allí. Pero pese a sus quejas desgarradoras y a la opinión de los médicos que con el tiempo empezaron a considerar poco necesario mantenerla encerrada, la familia Claudel nunca accedió a sus ruegos. Camille nunca pudo volver a esculpir. Entre 1940 y 1945, los centros psiquiátricos públicos dependientes del gobierno colaboracionista de Vichy bajo el mando del mariscal Pétain dejaron morir de hambre a unas 45.000 personas. Camille Claudel fue una de estas víctimas. Closure. Escultura de Camille Claudel del año 1893. Como es bien sabido, la de Camille Claudel no fue una historia fácil. Nació mujer y quiso ser escultora en una época en que el arte era solo para hombres. Y además, se enamoró de su maestro, el gran Auguste Rodin, quien se aprovechó de su talento y de su trabajo, una historia de amor trágica y dolorosa. Pero ante todo, Camille era una mujer tenaz y sobre todo una artista excepcional. Propuso nuevas formas de expresión para la escultura, innovó en el movimiento, rompió con la academia y revolucionó el arte de esculpir. Un ejemplo de su maestría es Closure, una escultura en la que la artista se separa definitivamente de la influencia de Rodin y despliega todo su potencial expresivo. En esta obra, Camille refleja sus profundas indagaciones y su preocupación por manifestarlas en su obra. Y es que, Camille Claudel se interesó siempre por las pasiones humanas, lo trascendental de la existencia y el sentido de la vida. Le preocupó el tema del destino y la incapacidad del ser humano para controlarlo. Insistiendo en cuestiones como la vejez, la inocencia, el dolor o el abandono, su obra aborda asuntos universales como el amor, la soledad o las etapas de la vida. En mitología, Closure fue una de las hijas de Zeus, la hermana más joven de las tres Parcas, que son las deidades que deciden el destino de los hombres. Así pues, la obra se interpreta como una personificación del destino. Nos enfrentamos a una escultura tremenda y desgarradora que desprende tormento, tristeza y soledad. Es una obra que resulta conmovedora por la plasticidad expresiva de sus formas. La figura, patética, se halla atrapada en sus propias redes, dominada por el hado. Envuelta en un lenguaje formal potente, Closure posee un aura de sentimiento y profundidad. El tratamiento que la artista hace de la piel y la anatomía se convierten en portadores de un mensaje carnal al mismo tiempo que espiritual.
En la concepción figurativa de Clouseau, se puede apreciar también la capacidad que había alcanzado la artista en el estudio realista de sus personajes, y del profundo conocimiento de la anatomía y del cuerpo humano que Camille poseía, fruto de un estudio concienzudo de las formas y de años de trabajo. Expertos en la obra de Camille Claudel sugieren que en los cabellos de Clouseau se puede apreciar un símbolo de la complejidad de la maraña del destino que con sus hilos todo lo envuelve. La figura obedece ineluctable a una fuerza que con su peso la domina. Con esta obra, el lenguaje de Camille Claudel empieza a ser solo suyo, su voz, su poesía. Cada elemento ha sido pensado y escogido por la artista dentro de una perspectiva escultórica. A través de un proceso laborioso y muy cuidado, su exquisita habilidad técnica le permitió zafarse del academicismo para dotar a sus figuras de expresividad y emoción. Clouseau es un ejemplo excepcional de su valentía técnica. Injustamente recordada como la amante de Rodin más que como artista fundamental para la configuración de la modernidad, puntal del expresionismo en escultura. Camille Claudel fue una artista revolucionaria en un tiempo revolucionario. Decidió dedicar su vida a un arte que suponía un enorme esfuerzo físico, un oficio sucio, que requería fuerza, destreza y vitalidad. Sus contemporáneos y hasta el propio Rodin la consideraban un hombre, debido a su fuerza creadora y a su brío intelectual. Por aquel entonces, la mujer artista con talento se consideraba una rareza, una deformación hacia lo masculino. Una mujer que ejecutaba arte de calidad era una mujer que creaba como hombre. Inteligente y culta, Camille imponía una nueva forma de comprender el arte hecho por mujeres. Un cambio, lento y borrascoso, de la incorporación femenina al mundo de la creación artística. La monumentalidad de su obra Clouseau, conmovedora y potente, nos permite entender las grandes aportaciones que realiza Camille Claudel a la escultura de su tiempo, situándose como figura fundamental en la evolución del arte escultórico de finales del siglo XIX y principios del XX. Es difícil escapar a la expresividad conmovedora, a la vitalidad enérgica y a la belleza brutal que desprende esta obra absolutamente original. La gran ola de Claudel. Escultura de Camille Claudel del año 1897. La nunca suficientemente valorada Camille Claudel se inspira en La gran ola de Hokusai para este pequeño y maravilloso conjunto escultórico de 3 bañistas cogidas de la mano que se agachan ante una ola que les viene encima. La influencia del grabado japonés es evidente en la historia del arte moderno. El impresionismo bebió directamente de estos encantadores dibujos orientales, y Claudel, que formaba parte de la escena artística del momento, quiso hacer también un homenaje a esta técnica tan exótica como atractiva. En la escultura podemos comprobar el virtuosismo del artista. Una talla perfecta sobre un material difícil de esculpir, que Claudel dota de movimiento, vida y emoción. Quizás la ola de Claudel simbolice lo que la artista vivía en esos años, una tormentosa relación con Auguste Rodin, su mentor, amante y fuente de dolor continua. 15 años en los que se rumorea que el autor robó ideas, puso cuernos e incluso obligó a abortar a Claudel, que aún así estaba profundamente enamorada. Desgraciadamente, la escultora acabaría sus días en un psiquiátrico, diagnosticada con una sistemática manía persecutoria, delirios de grandeza y creyéndose víctima de los ataques criminales de un famoso escultor. La escultora, como tantas otras mujeres artistas anónimas o no, no pudo conseguir en vida el reconocimiento que merecía. Desde aquí se lo damos con reverencia y admiración. La edad madura. Escultura de Camille Claudel del año 1899. En las entrañas del Musée d'Orsay en París se respira sutilmente una desesperación implorante. Esa eterna súplica es la edad madura, un conjunto escultórico de bronce moldeado a yeso y a lágrimas por Camille Claudel. Moldeó una figura varonil, un cuerpo amado con su brazo estirado retrasando la inminente partida, el cuerpo de Rodin. A sus pies, un cuerpo femenino y delicado, lleno de vida, pero deshecho de pasión con los brazos alzados intentando detener la marcha. Es una obra de Camille, un autorretrato premonitorio de su olvido y abandono en un sanatorio durante 30 años. La última figura permanece amenazante, semioculta, es la de una anciana surcada de arrugas, Rose Beuret, esposa de Rodin.
Sus mandíbulas como tenazas acechantes marcan la rendición de la carne en el tiempo, unos brazos y un rostro flácido, decadente. A la anciana se le intuye un cuerpo delgado, decrépito, marchito, una invitación a la muerte. Ella agarra la figura del hombre. Ross, la cruel ganadora. Camille Claudel, una artista precoz que a los 19 años entra en el estudio de Auguste Rodin en París en calidad de modelo y alumna. Pronto colabora en obras de la magnitud de El Pensador para el tímpano de la Puerta del Infierno, entre otros trabajos. Mantiene un idilio de 15 años con su maestro, lo que degenera en crisis obsesivas por celos. La edad madura es un crisol de sentimientos y simbolismo que recuerda a Noli Me Tangere de Sandro Botticelli, en el que María Magdalena arrodillada ante Jesús le implora con adoración tocar al Maestro. La edad madura, 3 edades, 3 maneras de sentir. Un sentimiento que va más allá de la piel, del ser. La implorante, un sacrificio por amor, el horror al abandono y la rendición de la voluntad. Bertumno y Pomona. Escultura de Camille Claudel del año 1905. Claudel, siempre a la sombra de Rodin, su mentor, amante y ladrón de ideas. Pero nadie en todo el 19 consiguió tal grado de delicadeza y exquisitez. Menos aún en mármol, como en este ejemplo. Con el impresionismo ya establecido, Claudel juega con la luz, las texturas y la composición para representar a 2 amantes. En un principio anónimos, muchos vieron la representación de la ninfa de la mitología hindú Sakuntala, pero en 1905 se supo que en realidad eran Bertumno y Pomona, 2 enamorados de la mitología romana. Bertumno era un dios que personificaba la noción del cambio, de la mutación, del paso de una estación del año a otra. Se le atribuía el don de transformarse en todas las formas o cosas que desease, y eso viene a ser la metáfora perfecta de la escultura. Pomona, su amada, era la divinidad de la fruta. Todos querían acostarse con ella, pero solo Bertumno tuvo esa suerte. El dios, disfrazado como una vieja mujer, fue a felicitarla por las frutas de sus árboles y la abrazó de buen corazón, y cuando se quitó el disfraz, Pomona cayó rendida de amor. Eso es lo que nos muestra Claudel, que en esos años estaba en medio de una crisis emocional debido a sus desamores con Rodin. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.